Clase 3.3. Doctores, seguimos dentro de neoplasias mieloides, dentro de las neoplasias mieloides agudas. Y recuerde que empezamos clasificando por estirpe, y repito estas cosas para que queden perfectamente claras y no se inicie el diagnóstico, la clasificación de estas neoplasias por otros datos que no sean la morfología, citoquímica, inmunomarcaje y los datos clínicos. Hemos visto estas leucemias, vimos ya la línea megacariocítica, he escogido algunas que son características para hablar de ellas, no todas, pero ahora vamos a ver esta leucemia en la que se involucran varias líneas. Recuerde que cualquier leucemia aguda o crónica tiene involucro de todas las líneas, puesto que la neoplasia se inicia en una célula común de todas las líneas, incluyendo las linfoides. Pero cuando hablamos de varias líneas es cuando la representación morfológica de esas líneas está más o menos equilibrada, digamos mitad y mitad, aunque esto no es exacto. Vamos a hablar de la leucemia mielomonoblástica de la línea eosinofílica, que en las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud dicen leucemia mielomonoblástica con eosinofilia. No, no es con eosinofilia, es de la línea eosinofílica. Los antiguos la llamaban M4-EO. Recuerde que M4 es la mielomonoblástica, de la que hablé muy brevemente en la parte inicial. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener una neoplasia que se origina en la célula tronco hematopoyética y va a tener maduración hacia muchas líneas, pero predominantemente hacia la línea de los eosinófilos y hacia la línea de los monocitos, refiriéndome básicamente a los monocitos de la línea macrofágica. Y este sería el esquema, doctores, de una neoplasia que se inicia en la célula tronco hematopoyética, en la que hay poca maduración hacia la mayor parte de las líneas, pero en la que se acumulan blastos de la línea eosinofílica y monoblastos. Y puede haber maduración, generalmente hay algo de maduración hacia eosinófilos y hacia monocitos, y de hecho eso es lo que nos permite distinguir claramente las estirpes involucradas. No quiere decir que no haya blastos de la línea neutrofílica o proliferación hacia neutrófilos, pero predominan básicamente estas dos. Por eso, no leucemia mielomonoblástica con eosinofilia, sino de la línea eosinofílica, porque los eosinófilos que vamos a ver en este caso son parte del proceso neoplásico. Y básicamente se dice que debe haber, para hacer una leucemia aguda, más de 20% de blastos, claro. Y esos blastos pues incluyen eosinofiloblastos y monoblastos. Pero más del 20, pero menos del 80% de las células deben ser de línea monocítica, y más del 20, pero menos del 80 deben ser de línea eosinofílica. ¿Qué quiere decir esto de más del 20, pero menos del 80? Digamos, podemos tener 30% de línea monocítica y 70% de línea eosinofílica. Y cuando decimos línea, no nos referimos nada más a los blastos, sino a las células maduras que vemos. Una vez que hemos definido que hay más de 20% de blastos, contamos las células que podemos identificar, porque muchas veces los blastos son tan parecidos que no podemos decir cuál es monoblasto, cuál es eosinofiloblasto, pero sobre todo en las células más maduras, decimos estas son células de la línea monocítica, que además nos ayuda a la tinción de alfa-naftilacetatoesterasa, o estas son células de la línea eosinofílica, que como usted va a ver en un momento, son muy obvias desde el punto de vista morfológico. Esta es una biometría clásica de esta leucemia. Fíjese usted, son leucemias que tienen generalmente muy importante leucocitosis. Como en cualquier leucemia aguda hay citopenias. Por ejemplo, este paciente tiene anemia, tiene trombocitopenia, pero tiene aparentemente muchos neutrófilos y eosinófilos. Esta es una biometría en la sangre, y aquí le quiero decir una cosa muy importante. En este tipo de leucemia, en la sangre no encontramos tantos eosinófilos como en la médula.
El diagnóstico de una leucemia aguda debe incluir el estudio de la sangre, que a veces es exactamente igual lo que vemos en la sangre que lo que vemos en la médula, pero también el estudio medular, porque hay células que pueden proliferar en la médula, pero no salir a la circulación, estar subrepresentadas en la circulación, y entonces por eso tenemos que hacer el estudio medular. En muchos de estos casos podemos encontrar algunos eosinófilos en la sangre, pero son mucho más abundantes en la médula, sobre todo formas en maduración que vamos a ver en un momento. La morfología es muy característica en este caso. Ve usted otra leucemia, el paciente tiene anemia, tiene trombocitopenia, una leucocitosis total muy importante, pero siempre vemos algo de eosinófilos en la sangre. Aquí estamos viendo blastos sin peroxidasa, que pueden ser monoblastos o eosinofiloblastos tempranos. Muchas de estas células son realmente monocitos, aunque también puede haber blastos con poca peroxidasa. Recuerde que los eosinófilos tienen peroxidasa y algunos monoblastos pueden tener peroxidasa. Y vamos a ver la morfología, porque esto es lo que permite establecer el diagnóstico. Vamos a ver detalles en la médula. Primero vemos blastos, cromatina fina, nucleolos. Aquí podemos ver pequeñísimos gránulos azurófilos, cromatina fina, nucleolos. Estas células califican como blastos. En este caso los promonocitos también califican para ese mínimo de 20% de blastos. Ya desde el primer momento podemos ver una célula destruida, los eosinófilos tienden a destruirse mucho, y en este caso vemos muy bien los gránulos eosinófilos que muchas veces están repartidos por la destrucción celular en el fondo del frotis. Estas dos células que vemos aquí posiblemente son de línea monocítica, pero si no hacemos tinciones especiales, como muchas de estas células son anormales, son difíciles de distinguir. Después les voy a mostrar otras que son más clásicas. Pero entonces tenemos que tener más de 20% de blastos. Algunos de estos blastos pueden ser eosinofiloblastos, otros pueden ser neutrofiloblastos, pero son los menos, otros pueden ser monoblastos, desde luego, y sobre todo nos basamos en las células que están madurando para poder clasificar esta leucemia. Por ejemplo, este es un blasto. Nucleolos, cromatina fina, este otro blasto. Nucleolos, cromatina fina. Este probablemente también, aunque la cromatina no es muy fina, se ven los nucleolos. Pero fíjese usted, aquí vemos tres células interesantes. Este es un monocito. No es blasto, no cuenta como blasto, pero cuenta como célula de la línea monocítica. Este es otro monocito. Esta célula es un poco difícil de interpretar, pero parece de estirpe monocítica. Y si usted se fija, aquí podemos ver parte de la transparencia de la que hablábamos en los promonocitos. Así que si esto lo vemos bien moviendo el micrométrico y encontramos que esto es transparente, entonces decimos que es un promonocito, de tal manera que esta célula cuenta tanto como blasto como célula de la línea monocítica. Ahora veamos estas células que cuando están aplastadas se ven un poco mejor los gránulos. Aquí vemos un núcleo de una célula, este es un mielocito eosinófilo. Y vea usted que tiene unos gránulos enormes, azurófilos, rojos, tiene gránulos anaranjados, eosinófilos, y algunos que son más grises, que son gránulos intermedios. Aquí vemos un metamielocito eosinófilo, todos los gránulos son eosinófilos. Aquí vemos una célula normal con un núcleo sin lobulación, pero claramente lo que tiene son gránulos eosinófilos. Y fíjese usted, tanto la FAB como la OMS dicen, y es que encontramos además de los blastos y la diferenciación hacia monocitos, dice diferenciación hacia eosinófilos anormales. Y dicen en algunos libros que tienen gránulos basófilos. Se está refiriendo a estos gránulos de aquí. Y algunos le llaman a estos células híbridas anormales. Voy a tratar de mostrar cómo esto es completamente falso. Esta es la morfología del mielocito eosinófilo normal. De hecho, la prueba de que estas células son normales es que cuando maduran, los gránulos se vuelven eosinófilos. Vamos a ver la maduración otra vez de los eosinófilos para que usted recuerde esto. Entonces estoy totalmente en contra de que se diga que son eosinófilos anormales. No son eosinófilos anormales, lo que pasa es que hay muchos promielocitos y mielocitos eosinófilos que tienen estos gránulos, porque los gránulos en los eosinófilos empiezan por ser azurófilos pequeños, después son azurófilos más grandes, después se hacen de color gris y después se hacen de color naranja. Y lo voy a explicar en detalle
para que se entienda. Y le voy a mostrar fotografías de médulas normales para que usted vea que estas células que la OMS dice que son anormales, no lo son. Lo que pasa es que son muchos. Normalmente en una médula, este tipo de células en una médula normal, pues son muy poquitas, y si la gente no tiene la suficiente paciencia, como sucede en la actualidad, ya no tiene oficio morfológico, y ve esto, dice que es anormal porque no conoce la médula normal. Veamos este otro campo, es muy interesante. Y esta es una célula de línea monocítica, luego se ve aquí el pliegue del núcleo. No es muy característica, no es la célula que uno pondría como un monocito normal, de hecho no es un monocito normal. Aquí vemos un blasto con cromatina fina y nucleolos. Y aquí también no se ven claramente los nucleolos, quizá aquí, pero es un blasto que tiene un bastón de Auer. Muy probablemente este es un eosinofiloblasto. Y ya le he mostrado a usted cómo, aunque se dice que los bastones de Auer solo se ven en los mieloblastos de la línea neutrofílica, eso no es cierto. Se pueden ver en los blastos de la línea eosinofílica, son gránulos azurófilos que los eosinófilos tienen, aunque son diferentes de los neutrófilos, en forma cristalina. Aquí vemos un eosinófilo en que la mayor parte de los gránulos son eosinófilos, aunque todavía queda uno aquí medio rojo, medio gris. Y sobre todo hay que ver las formas que están aplastadas, porque aquí se ven muy bien los gránulos. Usted puede ver gránulos rojos pequeños, azurófilos pequeños, azurófilos grandes, muchos gránulos grises, que son los intermedios, y los más maduros, que son los anaranjados. Aquí estamos en una etapa que está pasando de promielocito a mielocito. Vemos muchos gránulos gruesos azurófilos y vemos otros gránulos ya anaranjados. Sabemos que es una célula de estirpe eosinofílica. Y vuelvo a insistir, estas son las células que nos han hecho creer que son anormales. No lo son. No lo son. Bueno, desde luego en este caso son células leucémicas, pero morfológicamente son similares a los promielocitos y mielocitos eosinófilos que le voy a mostrar en médulas normales en un momento. Bueno, así que si vemos, doctores, esta célula, pues le decimos blasto. Es un eosinofiloblasto, es un monoblasto, no lo podemos saber directamente aquí en la tinción de Wright. Otro blasto. Los nucleolos pueden no ser muy aparentes, a veces sí, otro blasto. Otro blasto, estas células califican como blastos. Pero después, fíjese usted, esta célula, por ejemplo, es de línea neutrofílica. No existen leucemias puras. La leucemia mielomonoblástica tiene células neoplásticas de otras líneas, lo que pasa es que son pocas. Pero usted puede ver aquí una serie de células de la línea eosinofílica, por ejemplo, este que está pasando apenas de promielocito a mielocito, con citoplasma muy basófilo, con gránulos rojos muy notables, pero ya algunos gránulos anaranjados. Este, por ejemplo, que es un metamielocito eosinofílico, los gránulos ya son de color naranja, lo mismo pasa con este, pero aquí, por ejemplo, vemos muy bien la presencia de los gránulos rojos, los gránulos grises y los gránulos naranjas, que es parte de la maduración normal del eosinófilo. No quiero decir que sean células normales, pero morfológicamente, esto que se ha llamado gránulos anormales, pues no lo son. Se lo voy a mostrar en un momento. Entonces, más de 20% de células blásticas, más de 20% de células de línea eosinofílica, en total, los que usted puede reconocer como de línea eosinofílica, generalmente los blastos no, pero menos del 80%, y más del 20%, pero menos del 80% de células de estirpe monocítica, que son difíciles de ver. Aquí, por ejemplo, quizá este es de estirpe monocítica esta. Las tinciones especiales nos van a ayudar. Veamos, por ejemplo, estos eosinófilos, que son los que se consideran anormales: gránulos rojos, gránulos anaranjados, gránulos intermedios, menos rojos. En este, por ejemplo, que es mucho más temprano, apenas se ven unos pocos gránulos anaranjados y la mayor parte son estos gránulos azurófilos gruesos. Insisto, esta es una célula que está pasando de la etapa de promielocito a mielocito. Veamos este otro campo. Blasto, no sé si es monoblasto, eso es eosinofiloblasto, blasto, blasto, blasto. Estas series de línea monocítica, vea usted estos pliegues. Estas células de línea monocítica, es un blasto que no sé de qué línea es, eosinófilo, 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 eosinófilo. Y aquí volvemos a ver esta combinación de gránulos tan interesantes. Lo que pasa es que en esta enfermedad hay un acúmulo muy importante, además de los blastos,
de las etapas más tempranas de maduración del eosinófilo, aunque también hay etapas más maduras que, si usted se fija, no tienen estos gránulos de color rojo. Lo voy a explicar en un momento. Línea monocítica, es un monocito, no cuenta como blasto, pero cuenta como monocito blasto. Celas de línea eosinofílica, mielocitos eosinófilos, en maduración. Que pasa es que si usted se va a una médula normal, estas células son menos del 1% del total, y si no tiene usted cuidado, pues no las va a ver, no las va a estudiar. Y en cambio aquí son tantas que entonces a la gente que no ha estudiado la médula ósea normal le llama la atención. Vea usted cómo los más tempranos tienen citoplasma más basófilo, estos enormes gránulos azurófilos, gránulos grises, gránulos eosinófilos. Este, por ejemplo, ya no tiene esos gránulos rojos porque es una célula que ya está madurando. Digamos que es el equivalente de un metamielocito. Quiero insistir en que no son células normales. Veamos otro campo y le estoy mostrando fotografías de diferentes casos. Por ejemplo, este es un blasto. Cuenta como blasto. ¿Como de qué línea? ¿Quién sabe? No lo sé. Este cuenta como eosinófilo, no blasto, pero sí de la línea eosinofílica, que es un mielocito eosinófilo. Este cuenta como monocito, no blasto, pero sí de línea monocítica. Este también como monocito, este como blasto. Si usted tiene más de 20% de blastos y tiene una cantidad más o menos equivalente en esos rangos, del 20 al 80%, ¿por qué pasa si tuviéramos más de 80% de células de línea monocítica? Sería una de las así llamadas monoblásticas puras, la M5. ¿Qué pasaría si tuviéramos más de 80% de línea eosinofílica? Sería una leucemia aguda de eosinófilos. Por eso los rangos son esos: 80-20, 70-30, 40-60, 50-50. Monocito, monocito, blasto. Esta célula parece un blasto, no es muy claro. Línea eosinofílica, línea eosinofílica. Blastos con algunos gránulos. Este probablemente es un eosinofiloblasto, después lo vamos a ver. Un blasto sin gránulos, línea monocítica, es el color del citoplasma, línea monocítica, blasto, eosinófilo más maduro, eosinófilo mielocito, con esos gránulos muy gruesos, que son normales en la línea eosinofílica. Este también es línea eosinofílica. Se ven esos gránulos gruesos, pero ya se empiezan a ver algunos gránulos grises por aquí. Azurófilos, grises, eosinófilos. Bien. Vamos a ver la masa aumento. Porque además las fotografías que uno ve en la literatura pues no son muy panorámicas, no tienen mucha resolución, pero aquí usted puede ver gránulos pequeños azurófilos, que así es como empieza la maduración de los gránulos, después grandes azurófilos, después de color gris, que es una mezcla de azurofilia y eosinofilia, y por último de color naranja. Y aquí en un solo gránulo podemos ir viendo esas proteínas naranjas que son las proteínas catiónicas de los eosinófilos. Lo voy a explicar en un momento. Vea, por ejemplo, este eosinófilo apachurrado y vemos lo mismo, gránulos de diferentes tonos y dos blastos que no sabemos de qué línea son. Ahora, ¿me puede servir una tinción de esterasa? Sí, porque el alfa-naftilacetato esterasa tiñe los monocitos y la cloroacetato esterasa tiñe células de línea eosinofílica, también neutrofílica, pero línea eosinofílica. Aquí también dice la Organización Mundial de la Salud que no es normal que los eosinófilos tengan cloroacetato esterasa. Yo creo que sí es normal. Ahora, cuando hacemos un estudio citofluorométrico, fíjese aquí, por ejemplo, hemos separado, no voy a meter en los detalles de cómo los eosinofiloblastos, que son estos de aquí, los monoblastos, que son los rojos, los monocitos y promonocitos, que son estos de aquí, y entonces usted puede ver eosinofiloblastos, por ejemplo, en este caso que tienen CD34, tienen CD38. En cambio, los monoblastos generalmente no tienen CD34, posiblemente provienen de una célula un poco más madura, pero tienen CD38. Por eso los podemos separar, vemos las dos líneas de blastos, además de las células más maduras, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas células tienen CD33, tanto los eosinofiloblastos como los monoblastos, y pueden tener mieloperoxidasa, porque están a la derecha de esta línea. Tienen CD13, que es otro marcador mieloide, y CD33.
Pero, por ejemplo, los monoblastos tienen más CD64, los eosinofiloblastos no. No lo quiero meter usted en todos los detalles de esto porque esto ya es un análisis complejo citofluorométrico, pero lo que le quiero decir es que aquí también podemos ver las dos poblaciones. Y en el futuro le he comentado a usted que se tiene que implementar la peroxidasa específica de los eosinófilos para poder diferenciar mejor las poblaciones. Todas estas células tienen CD33, algunas tienen CD11C, muchas de estas, pero no todas. CD4, fíjese, estos son linfocitos, estos son monocitos que tienen CD4, los monoblastos tienen menos, pero estas células de estirpe monocítica tienen CD64 y se distinguen de la línea eosinofílica que no la tiene, tampoco tiene CD4. En cambio, estas células que tienen CD4 pero que no tienen CD64 son linfocitos T helper. El 14 es muy interesante porque fíjese, el 14 marca los promonocitos y monocitos y parte de los monoblastos. En cambio, los eosinófilos no tienen CD14, que es lo que está arriba de esta línea. Y los monoblastos no tienen CD64, que es lo que está a la derecha de esta línea. Usando varias combinaciones, como ya se lo he mostrado a usted, se pueden ir estudiando las poblaciones. Pero la verdad es que en este caso, generalmente las células están muy diferenciadas y basta con una tinción de Wright para poder hacer el diagnóstico morfológico. No tienen TDT, que ese es un marcador de precursores, pero tienen CD33, que es un marcador mieloide inespecífico. Fíjese usted, aquí CD14, los eosinofiloblastos no tienen, los monoblastos tienen un poco más, los monocitos tienen más. Promonocitos y monocitos tienen más CD14 y los monocitos tienen CD16. Esta es la manera que se puede ir separando porque las células a medida que van madurando, por ejemplo en el caso de los blastos de la línea monocítica van adquiriendo CD14, los promonocitos tienen más CD14, pero estas células no tienen CD16, que los monocitos maduros sí. Monocitos, promonocitos, monoblastos, eosinofiloblastos. Bien. Pero eso puede parecer complejo, pero esto es muy fácil de entender. Usted encuentra más de 20% de blastos. Línea monocítica, más del 20, pero menos del 80%, por lo que ya expliqué. Línea eosinofílica, más del 20, pero menos del 80. Mire, línea monocítica. Esta es línea monocítica. Línea eosinofílica. Blastos. Blastos. Línea eosinofílica, muy clara en este caso. Los blastos se ven muy bien también. Los monocitos son las células más difíciles de ver, por eso tenemos que hacer alfa-naftil acetato esterasa o la tinción doble para alfa-naftil acetato y cloroacetato esterasa. Entonces la cloroacetato tiñe los eosinófilos y la alfa-naftil acetato tiñe los monocitos. Otra vista, blastos, monocitos, eosinófilos anormales, entre comillas, monocitos, blastos, eosinófilos, monocitos, blastos, eosinófilos, y entonces línea monocítica tiene alfa-naftil acetato esterasa y línea eosinofílica y neutrofílica tienen cloroacetato esterasa. Bueno, pero vamos con estas células que se han llamado eosinófilos anormales. Permítame mostrarle a usted la maduración de la línea eosinofílica que no está descrita en los libros. Empezamos por estas cosas simples, ¿verdad? Mire usted, este es un eosinofiloblasto. Cromatina fina, nucleolo, citoplasma basófilo sin granulos. ¿Cómo sé que es un eosinofiloblasto? Bueno, porque esta foto no es de una médula normal. Ya dijimos que en la médula normal los blastos son pocos y no se pueden distinguir. Esta foto la tomé de una leucemia aguda de la línea eosinofílica. Estas células pudimos demostrar que tenían peroxidasa resistente a cianuro, que es la característica de la línea de los eosinófilos, pero más aún había maduración clara hacia línea eosinofílica, que es muy fácil de evaluar morfológicamente. Este es el blasto de la línea eosinofílica, el eosinofiloblasto o mieloblasto eosinófilo, como usted le quiere llamar. Después sigue una célula que tiene cromatina fina, nucleolos, ya tiene muchos granulos azurófilos, es el promielocito eosinofílico. ¿Cómo sé? Porque esta foto la tomé de una leucemia aguda de eosinófilos en la que había maduración y porque pudimos demostrar la presencia de peroxidasa de eosinófilos en estos granulos. Pero esta célula es absolutamente indistinguible del promielocito neutrófilo. Así que yo he llamado esta célula promielocito eosinófilo
1 si usted logra demostrar que es de la línea eosinofílica. Pero fíjese, a partir de este punto, las fotografías no son de leucemia, son de médulas normales. Y fíjese en esta célula, cromatina fina, nucleolos. Y estos granos azurófilos que aquí eran pequeñitos y medio irregulares van creciendo, se van haciendo de gran tamaño y son azurófilos. En un momento vamos a ver que esa azurofilia se debe al contenido de mucopolisacáridos que vienen acompañando enzimas como la mieloperoxidasa en su paso desde el aparato de Golgi hasta el gránulo, que es un lisosoma. Los gránulos de los eosinófilos son lisosomas secretorios. Entonces, fíjese, ¿por qué puedo decir en una médula con una tinción de Romanovsky que este es de la línea eosinofílica? Porque tiene estos gránulos. El de la línea basofílica tiene gránulos, pero no son tan parejitos ni tan redondos, son de tamaño irregular y de contorno irregular. Entonces, a esta célula le llamo promielocito eosinófilo 2. Eosinofiloblasto, promielocito eosinófilo 1, que en general por pura morfología no lo puedo distinguir, pero este sí. Promielocito eosinófilo 2. Ahora voy a hacer voy a ver en más detalle todo esto. Pero fíjese, después pasamos a esta célula. Están fotografías de médulas normales y usted puede ver aquí el núcleo ya con cromatina más gruesa, sin nucleolos. Es un mielocito, se empieza a achatar aquí. Y podemos ver en él gránulos, estos mismos gránulos que los vemos aquí, gránulos azurófilos gruesos, gránulos grises que usted puede ver en estas zonas, y gránulos anaranjados. Van cambiando de color. Y en esta fotografía es todavía más claro. Estas dos células son mielocitos eosinófilos. Gránulos rojos, azurófilos, o violetas si usted quiere. Gránulos grises y los gránulos eosinófilos. En un momento explico todo esto. En cambio, cuando llegamos al metamielocito y después la banda y el segmentado, ya estos gránulos se han convertido en los gránulos eosinófilos característicos de las formas más maduras. ¿Por qué van cambiando de color? Porque estos gránulos se van formando poco a poco por la llegada de varias sustancias en distintos momentos. Por ejemplo, doctores, aquí estamos viendo un esquema de un blasto de la línea eosinofílica en el momento en que está empezando apenas a formar estos gránulos que son lisosomas. Los lisosomas se forman por la unión de una vesícula que deriva de estos organelos que se llaman endosomas, que en su membrana tienen bombas de protones y en su interior tienen un pH ácido. Esta vesiculita entonces deriva de aquí. Y vesiculitas que vienen del aparato de Golgi. Esto es el retículo endoplásmico rugoso de la célula. Las enzimas que van a estar presentes en estos lisosomas secretorios se forman en estos ribosomas que están en la superficie del retículo endoplásmico rugoso, son inyectados en la luz del retículo endoplásmico rugoso y pasan por medio de vesículas que se desprenden de aquí y se fusionan con esta parte que llamamos la región cis del aparato de Golgi, esto. Así que lo que está aquí adentro, después lo tenemos en esta vesiculita y después es vertido aquí. Es una foto muy panorámica. Estas proteínas, enzimas lisosomales, mieloperoxidasa, por ejemplo, en el aparato de Golgi son marcadas con carbohidratos, sobre todo la mieloperoxidasa, se le pegan mucopolisacáridos. Ya con los mucopolisacáridos pegados se desprende una vesiculita de aquí que se fusiona aquí. Y entonces la enzima, por ejemplo, que estaba aquí, y que después estaba aquí, y que después estaba aquí, y que después estaba aquí, ahora está aquí. Y aquí tenemos estos palitos de color morado que ve usted. Aquí son receptores que captan a los mucopolisacáridos que están unidos a las enzimas. Y le dicen, como tienes pegado ese mucopolisacárido, te reconozco como una enzima lisosomal, forma una evaginación, una vesiculita en donde tú vas adentro. Y estas vesiculitas las representamos aquí de color rojo porque con las tinciones de Romanovsky, los mucopolisacáridos se tienen de color rojo-violeta, como ya le he explicado a usted. Y entonces estas vesiculitas llegan y se fusionan con la vesícula que tiene pH ácido, porque las enzimas que hay aquí adentro son enzimas lisosomales que no funcionan a pH neutro, necesitan pH ácido para activarse. Aquí no están activas, están presentes pero no activas. Aquí no están activas, aquí no están activas, aquí no están activas. Pero cuando estas vesiculitas que
se llaman vesículas recubiertas, que vienen del aparato de Golgi, se fusionan con estas otras vesículas que tienen pH ácido, se vierten aquí adentro las enzimas y se activan. Y entonces fíjese lo que va pasando. Este gránulo, este lisosoma se va formando por la llegada de múltiples vesículas y el gránulo empieza a crecer. Este es un poco más grande que este y empieza a tener un tono, cuando lo teñimos con Romanowski, de color rojo-violeta. ¿Por qué? Por su contenido de mucopolisacáridos. Si usted hace una tinción de peroxidasa en estas células, una tinción citoquímica, ya la puede ver, porque acuérdese que en la tinción citoquímica necesitamos que la enzima esté activa. Aquí no la puede teñir por una técnica citoquímica, la puede demostrar por un anticuerpo antiperoxidasa. Aquí no la puede teñir por una técnica citoquímica, aquí tampoco. Pero aquí sí, porque ya alcanzó el pH apropiado para activarse. Y acuérdese que para hacer citoquímica necesitamos que la enzima esté activa. Este gránulo todavía es muy pequeño y muy poco azurófilo, tiene muy pocos mucopolisacáridos. Generalmente no es visible con el microscopio de luz y es lo que yo he llamado gránulo preazurofílico. Digamos que esto es lo que está pasando en el blasto de la línea eosinofílica, muy similar a lo que pasa en la línea neutrofílica. Y aquí tenemos el blasto de la línea eosinofílica, que insisto, esta foto la tomé también de una leucemia aguda de la línea eosinofílica, tiene nucleolos, tiene cromatina fina y apenas como que se empiezan a ver unas cositas rojas, son los gránulos preazurofílicos. Con el microscopio electrónico son muy claramente visibles. No lo voy a aburrir usted con imágenes en este momento en microscopía electrónica. Bueno, pero seguimos a la etapa de promielocito. ¿Qué ha pasado con estos gránulos que están recibiendo cada vez más enzimas? Mieloperoxidasa y otras más. Están recibiendo enzimas pues, que están creciendo y están tomando ese tono rojo por su contenido de mucopolisacáridos, básicamente uno que se llama condroitin sulfato. Hay varios, pero sobre todo uno que se llama condroitin sulfato. Así que el gránulo empieza a crecer y ya lo puede usted ver. Y estos son los gránulos que veíamos en el promielocito eosinófilo, tanto cuando los gránulos son pequeñitos como cuando empiezan a crecer. Pero fíjese usted, aquí le estoy mostrando un promielocito neutrófilo con gránulos que también son azurófilos, es decir, rojo-violeta por su contenido de mucopolisacáridos, cromatina fina, nucleolos, el núcleo se empieza a achatar. Y aquí le estoy mostrando un promielocito de uno de la línea de los neutrófilos, también tiene nucleolos, cromatina fina, las imágenes están prácticamente sobrepasando la resolución del microscopio de luz, pero quiero que vea que los gránulos se ven iguales. La única manera que yo pueda distinguir estas dos células es demostrando que aquí hay peroxidasa de eosinófilos, por un anticuerpo específico o con la técnica de peroxidasa resistente a cianuro, porque ambos tienen peroxidasa. Pero el color rojo no se debe a la peroxidasa, el color rojo-violeta se debe a la presencia de mucopolisacáridos que están unidos a la peroxidasa como una forma de marcarla y hacer que por medio de las vesículas recubiertas llegue al gránulo. ¿Qué pasa después? Fíjese. El gránulo no se forma de una sola vez, sino que sigue recibiendo en el curso de la maduración que dura unos 7 días. Sigue recibiendo vesículas que tienen otras sustancias. Por ejemplo, lo más característico del eosinófilo es que el gránulo va a tener unas proteínas muy alcalinas que por lo tanto se tiñen con eosina de color anaranjado, no confundir anaranjado con rojo violeta. Y estas proteínas se llaman proteínas catiónicas de los eosinófilos y empiezan a llegar aquí y empiezan a mezclarse con las enzimas marcadas con mucopolisacáridos. Entonces el color del gránulo empieza a cambiar. En un principio tiene muchos mucopolisacáridos, pero ahora se empiezan a incluir estas proteínas catiónicas de los eosinófilos. Una de ellas generalmente forma una estructura cristalina en el centro del gránulo. Es la llamada proteína catiónica mayor. Bueno, pero le quiero decir otra cosa. Simultáneamente llegan vesículas, a lo mejor todos estos contenidos vienen en la misma vesícula, en el esquema lo hemos separado para que usted lo vea, y estas vesículas lo que tienen son enzimas que degradan mucopolisacáridos, mucopolisacaridasas, y entonces el color rojo de los mucopolisacáridos se empieza a perder un poquito. Estas mucopolisacaridasas no tienen como función, la madre naturaleza no los puso ahí para cambiar el color del gránulo y que usted lo pueda ver. Tiene como función que después estos gránulos secreten su contenido y esas mucopolisacaridasas degraden
los mucopolisacáridos que forman el material extracelular amorfo de los tejidos conectivos y le permitan al eosinófilo formar un túnel para poder llegar al sitio a donde tiene que llegar, que es donde están los helmintos, los gusanos. Para eso sirven los eosinófilos, para matar gusanos, aunque se elevan en otras situaciones, como ya he explicado en otros cursos. Pero entonces fíjese lo que está pasando. En la etapa de mielocito empieza a pasar una cosa interesante. Se empiezan a degradar los mucopolisacáridos que ya cumplieron su función de transportar a la enzima hasta el gránulo y que ahora van a tener la función de abrirle camino al eosinófilo en los tejidos conectivos cuando salgan de un vaso sanguíneo y se dirijan al sitio donde hay un helminto. Pero se están incorporando estas proteínas catiónicas que lo que van a hacer cuando sean secretadas es matar al gusano. Son proteínas matagusanos, muy alcalinas. Es como usted tomara el gusano, lo pusiera en una placa de Petri y le echara sosa cáustica encima, es lo que va a hacer el eosinófilo con este tipo de proteínas. Y entonces cuando el gránulo empieza a crecer, así lo ve usted, este es el promielocito eosinófilo 2. Son los mismos gránulos, pero más grandotes, redondos, parejos de tamaño, diferentes de los del basófilo. Nada de esto está descrito en sus libros, siento decirlo. Promielocito eosinófilo 2. Estos gránulos tienen peroxidasa, resistente a cianuro. Y cuando usted hace una tinción con peroxidasa, ya puede empezar a ver que en estos gránulos se ve una zona clara en el centro, que no tiene peroxidasa. Esa zona es el cristal que estábamos viendo ahora de proteína catiónica mayor. Esta morfología del gránulo, queridos doctores, más el hecho de que esta peroxidasa es resistente a cianuro o que se puede teñir con anticuerpos específicos contra peroxidasa de eosinófilos, permite separarlo. Promielocito eosinófilo 2. Pero ¿qué pasa en la etapa de mielocito? Las mucopolisacáridasas ya han terminado o han degradado parcialmente los mucopolisacáridos. Las proteínas catiónicas se siguen integrando aquí. Y fíjese lo que pasa. Tenemos una primera etapa en que el gránulo es rico en los mucopolisacáridos que venían marcando diversas enzimas. Los mucopolisacáridos se tienen de rojo-violeta. Vamos a tener una última etapa en la que ya casi exclusivamente haya proteínas catiónicas sin mucopolisacáridos. El gránulo va a ser eosinófilo. Pero tenemos una etapa intermedia en el que los mucopolisacáridos todavía no se han degradado totalmente y las proteínas catiónicas ya se están integrando. En ese momento tenemos el gránulo gris, que es lo que le decía, los libros dicen gránulos basófilos. Con todo respeto, no saben lo que dicen. Esta es una etapa intermedia y esto es lo que usted ve en el mielocito. Puede ver gránulos ya totalmente eosinófilos, que todavía no estamos viendo aquí, los vamos a ver un momento, gránulos azurófilos y gránulos intermedios, que son los grises. Eosinófilo, rico en proteínas catiónicas. Azurófilo, rico en mucopolisacáridos. Gris, una mezcla de ambas cosas. Mucopolisacáridos que todavía están en proceso de degradación y proteínas catiónicas que ya se están integrando, incluyendo el cristal de proteína catiónica mayor. Y así es como se ve, queridos doctores. Fíjese, el gránulo empieza como un gránulo azurófilo pequeñito, rico en mucopolisacáridos. Después va creciendo, el que vimos en el promielocito eosinófilo 2, rico todavía en mucopolisacáridos. Después tenemos una etapa en la que es gris, menos mucopolisacáridos, pero todavía hay, mezclados con proteínas catiónicas, y la mezcla de los dos se ve de color gris. Y por último tenemos el gránulo naranja, en el que ya prácticamente se han degradado todos los mucopolisacáridos y lo que tenemos es predominio de proteínas catiónicas. También hay otras enzimas, pero esas no se tiñen. Lo que se tiñe intensamente son las proteínas catiónicas matagusanos. Fíjese, aquí tiene las 3 etapas del gránulo. Esto es normal, estas son imágenes de médulas óseas normales. Fíjese lo que está pasando aquí. Entonces, el gránulo azurófilo, el gránulo gris, que tiene todavía una mezcla de mucopolisacáridos y proteínas catiónicas, y el gránulo eosinófilo, en el que ya se terminaron de degradar los mucopolisacáridos y es rico en proteínas catiónicas de diversos tipos, pero todas se tienen eosinófilas. Le voy a mostrar más imágenes de médulas normales, un mielocito eosinófilo. Estas células están un poquito aplastadas precisamente para poder ver los gránulos. Y usted puede ver gránulos rojos, azurófilos, gránulos grises, muchos, y gránulos eosinófilos. Estas son fotos de médulas normales, no de la leucemia esta, le enseño 8. Fíjese, aquí hay unos gránulos más rojo-violeta, gránulos muy claros, grises,
y los gránulos eosinófilos más maduros. Estos son mielocitos de médulas completamente normales. Vea usted este. Tiene ya una gran cantidad de gránulos eosinófilos, pero todavía tiene gránulos grises. Y uno que otro que se ve más rojizo. Todas estas fotos que le estoy mostrando son de médulas normales. Por último, ¿qué es lo que sucede? Pues que a partir de la etapa de metamielocito prácticamente los gránulos ya no tienen o casi no tienen mucopolisacáridos, básicamente tienen proteínas catiónicas y entonces se ven eosinófilos. Y mire, es un metamielocito, ya prácticamente todos los gránulos se ven eosinófilos. Quizá alguno que otro todavía tiene un tinte de gris, pero es mínimo. Fíjese, el núcleo es igual al de un metamielocito de la línea neutrofílica, metamielocito. En el eosinófilo maduro, es decir, la banda y el segmentado. Ahí está usted viendo un eosinófilo en banda, gránulos anaranjados. Ya perdieron los mucopolisacáridos, ya son ricos en proteínas catiónicas. Note que son gránulos muy grandotes, un eosinófilo con núcleo bilobulado simétrico, este ya es maduro, el anterior era una banda, y aquí usted está viendo los gránulos que si se fija y el foro está bien extendido, se ve una zona clara central que es el cristal de proteína catiónica mayor. Y se hace una tinción de peroxidasa otra vez, y perdón que use estas celdas aplastadas, pero es que ahí se ven mejor los gránulos y se enciman, es difícil verlos. Tenemos el núcleo bilobulado simétrico y los gránulos con peroxidasa resistente a cianuro, con un huequito en el centro que es la proteína catiónica mayor, el cristal de proteína catiónica mayor. Y mire usted, el eosinófilo con microscopía de contraste de fases se ve perfectamente bien la zona central, que si usted la ve con el microscopio electrónico, aquí se ve como una zona clara, pero con el microscopio electrónico el cristal se ve como una zona oscura. Fíjese en este gránulo y fíjese en este gránulo. Claro, con la microscopía electrónica de transmisión tenemos mucho más resolución. Vea usted con una tinción de Romanowski la zona más luminosa del centro. Y el tamaño enorme de los gránulos que podemos ver aquí con microscopía de Nomarsky, contraste interferencial diferencial según Nomarsky, este es el núcleo bilobulado simétrico y los gránulos. Bueno, pues es que esto es muy importante porque antes de decir que una célula es anormal o no, hay que estudiar la médula normal, y aquí le estoy poniendo un collage de fotografías tomadas de médulas completamente normales, en donde se muestran estas células que la Organización Mundial de la Salud dice que son anormales. Pues no son anormales, lo que pasa es que estas células son muy escasas en la médula. Y en esta enfermedad pues hay un montón de promielocitos y mielocitos de la línea eosinofílica, y entonces el que no ha visto la médula normal le parece que son células anormales y les dice células híbridas. Creo que en algún lugar he visto que le dicen células en arlequín. Hay que entender las cosas, cómo procede la maduración, cómo va cambiando el color de los gránulos a medida que va adquiriendo nuevas sustancias como las mucopolisacaridasas y las proteínas catiónicas. Vea usted, son fotos de médulas completamente normales. Gránulos azurófilos, gránulos grises, gránulos eosinófilos, grises, eosinófilos, grises, eosinófilos, otros más azurófilos, más rojos, violeta, en fin. Y este es, por ejemplo, de estas leucemias. Y uno dice, es que son anormales. No, es que son muchos. Si usted no conoce los normales, pues va a pensar que son anormales. Otra de una médula normal para que lo vea. Este está pasando de la etapa de mielocito a metamielocito, y usted puede ver los gránulos azurófilos, los gránulos grises y los gránulos más anaranjados. Es una médula normal, no tiene leucemia mielomonoblástica de la línea eosinofílica. Ahora, alguien podría decir, fíjese que las células leucémicas pueden tener mutaciones varias. De aquí usted está viendo un eosinófilo normal comparado con dos eosinófilos, estas células, aunque usted no lo crea, son eosinófilos, de una enfermedad hereditaria lisosomal no neoplásica que se llama enfermedad de Magoto-Lamy o mucopolisacaridosis 6. En esta enfermedad falta una enzima que se llama arilsulfatasa B, y esa arilsulfatasa B es la principal enzima que degrada el mucopolisacárido de los gránulos, los que aparecen al principio, los azurófilos, y permite entonces que el gránulo final tenga solamente proteínas catiónicas. ¿Qué pasa con estos gránulos que parecen casi negros? Que no han perdido los mucopolisacáridos porque este sujeto hereditariamente le falta esa mucopolisacaridasa, entonces ven muy rojos o muy negros, pero están mezclados con proteínas catiónicas. Aquí se incorporaron las proteínas catiónicas, no se degradaron los mucopolisacáridos, entonces hizo una mezcolanza
que estamos viendo en forma de estos gránulos muy oscuros. Estaba yo viendo un atlas inglés que decía un basófilo en la enfermedad de Marotola. Con todo respeto, no saben lo que dicen. Estos son eosinófilos. Fíjese usted en el núcleo bilobulado simétrico. Son eosinófilos cuyos mucopolisacáridos de los gránulos originales no se pudieron degradar. Esto es una prueba de lo que le estoy diciendo además sobre la maduración de los gránulos. Aquí usted ve gránulos rojos y gránulos grises porque es una mezcla de mucopolisacáridos que no se perdieron por falta de la enzima. Sin embargo, alguien podría pensar, bueno, en la mielomonoblástica a lo mejor hay deficiencia de esa enzima. Podría ser que hubiera una deficiencia parcial, pero fíjese usted. Esta es la enzima que falta en la enfermedad. No se preocupe por estas, son las fórmulas de los mucopolisacáridos que no pueden ser degradados en varias enfermedades lisosomales que se llaman mucopolisacaridosis. Pero esta es la que nos ocupa. Estos gránulos rojos normalmente son degradados por esta enzima que se llama arilsulfatasa. Si me falta esta enzima arilsulfatasa, el mucopolisacárido persiste en el gránulo maduro, mezclado con la proteína catiónica, por eso se ve de color negro. Hay otra enfermedad, la enfermedad de SLY, que es la deficiencia de beta-glucuronidasa, en la que los eosinófilos también tienen gránulos así. Por eso sabemos que estas dos enzimas, la arilsulfatasa y la beta-glucuronidasa, son las principales enzimas encargadas de degradar los mucopolisacáridos de los promielocitos eosinófilos para que en el eosinófilo maduro tengamos gránulos sin mucopolisacáridos con proteínas catiónicas. Hay otra enzima que es la beta-galactosidasa que posiblemente juega un papel menor en esto porque los eosinófilos de estos pacientes tienen gránulos no tan rojos como estos, no tan negros, pero sí grises. ¿Podría ser que hubiera deficiencia de alguna de estas enzimas en esta enfermedad? No lo creo y le voy a decir por qué. Porque si bien los mielocitos eosinófilos y promielocitos tienen estos gránulos oscuros, las formas más maduras no los tienen. Si hubiera deficiencia de la enzima, las formas más maduras no la tendrían. Y podría en teoría haber deficiencia de una enzima de este tipo en esta enfermedad, sí, porque en las células neoplásicas pueden tener muchas mutaciones, pero no parece ser el caso. Básicamente estamos viendo esas células porque son muchas, pero en condiciones normales usted las puede ver también en la médula ósea. Entonces, estas células, excepto estas dos primeras, son normales. Promielocito eosinófilo 2, este es el promielocito eosinófilo 1, mielocitos eosinófilos, metamielocito, y ya vio usted las bandas y los segmentados. Bueno, entonces, ya le enseñé cómo establecer el diagnóstico, ya le enseñé que a veces se dicen cosas que no tienen sustento. Pero en todos los casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Citogenética. Por ejemplo, ¿tiene alguna normalidad citogenética recurrente en estos casos? Fíjese que un 70-80% de estos casos, no todos, pero un 70-80% tienen una inversión del cromosoma 16, que da origen a esta proteína híbrida. No se preocupe ahorita por eso. Y esta proteína híbrida hace que las células proliferen en ausencia de factor de crecimiento, sobre todo en línea monocítica y línea eosinofílica. La Organización Mundial de la Salud empieza por esto, dice, leucemia mieloide aguda con inversión del 16. Pues no, leucemia mielomonoblástica que puede o no tener inversión del 16, la mayor parte la tiene, leucemia mielomonoblástica de la línea eosinofílica. Hay leucemias mielomonoblásticas de la línea eosinofílica que no tienen inversión del 16 y otras leucemias que no quedan claramente caracterizadas como mielomonoblásticas que sí lo tienen. Este es el apellido, no el nombre. El nombre es leucemia mielomonoblástica de la línea eosinofílica. Y aquí usted puede ver la inversión del cromosoma 16. Este pedacito de aquí se transloca sobre el mismo cromosoma. Esto que usted está viendo aquí es este de aquí. Se pone al revés y este pedacito se pega aquí. Se lo voy a mostrar en una foto en falso color. Esto es importante porque esto le da un buen pronóstico a estas enfermedades si son tratadas apropiadamente. Fíjese. La inversión, aquí le pusimos falso color para que usted lo vea. Esta parte de aquí se vino para arriba y esta parte de aquí se vino para abajo. Esta es la inversión del cromosoma 16. Se necesita un citogenetista experto para ver esto. Bien, ¿verdad? Pero tampoco es tan difícil. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay otras alteraciones genéticas adquiridas, porque a veces decimos, tiene inversión del 16, ni siquiera hemos hecho la morfología y no hemos visto otras cosas. Puede tener otras, fíjese por ejemplo en esta, tiene inversión del 16, pero tiene un cromosoma 8 extra. Y esto le confiere un pronóstico completamente diferente. No me voy a meter en los detalles, pero lo que quiero decir es que tenemos que hacer un estudio completo. Y eso que no estamos estudiando los genes, que
pueden tener mutaciones que no se ven con el estudio citogenético. Fíjese, le platico cuál va a ser el futuro. Usted va a ver al paciente clínicamente, le va a hacer la biometría, va a hacer un diagnóstico basado en morfología, citoquímica enzimática e inmunomarcaje. Después va a ser citogenética. Y después va a ser el estudio del exoma completo, porque puede haber cientos de genes involucrados que no vemos en el estudio citogenético, el exoma completo de las células neoplásicas y el exoma completo de células germinales. Por ejemplo, puede tomar una muestra de la boca y estudiar las células germinales para ver si alguna de esas mutaciones que está viendo son adquiridas o hay alguna, que la mayor parte son adquiridas, que pueda haber nacido el sujeto con ella. A menos que hagamos eso, no vamos a poder entender claramente estas neoplasias. Hoy estamos haciendo un estudio limitado, claramente limitado. Bueno, pero en resumen, ¿cuál es ahorita su obligación? Diagnosticar esta leucemia. Y vuelvo a insistir en un punto que ya le dije a usted. Muchos de estos sinófilos no los va a ver en la circulación. El estudio de una leucemia aguda requiere siempre biometría, porque hay cosas que vemos en la biometría y que no vemos en la médula ósea, estudio citogenético en la médula ósea e idealmente estudio molecular, tanto en las células neoplásicas como en las células que no son neoplásicas, para ver si hay mutaciones de la línea germinal.